Listo. Ya somos otra vez 46, 47. Ya faltan muy poquitos de volverse a unir. Continuando entonces con nuestro ¿y cómo le hacemos para cambiar el argumento? Es el tema de hoy. ¿Qué más tenemos que hacer aparte de romper paradigmas? Hace un rato, en una conferencia que tuvimos en otro lado, en la cual estuvieron algunos de ustedes, que fue sobre cuál es la obligación ética del voto católico en las elecciones de Estados Unidos. Bueno, pues voy a aprovechar este tema para platicarles de un paradigma absolutamente falso. El habitante latino, o mexicano, puertorriqueño, qué sé yo, que vive en la Unión Americana, tiene un paradigma en su cabeza. Es que Trump es racista. Es que Trump odia a los mexicanos. Pues déjenme decirles que ese es un mito. Eso no es verdad. En realidad, ¿de quién es adversario Trump? Pues de lo peor que manda a México para allá. Estamos todavía en el modelo de ruptura de paradigmas. Entonces, la gente que no puede romper paradigmas odia a Trump. Y como odia a Trump, vota por un abortista, como es Joe Biden y la Kamala Harris. Ahí yo le llamo Kamala, aunque en realidad se llama Camela o algo así, ¿no? Y yo digo Kamala, ¿por qué? Porque ella ha dicho que el derecho al aborto es un derecho sacrosanto. Entonces yo quiero que piensen, ¿qué pasa cuando un católico o un cristiano o una persona de buena fe vota por una persona que dice que el derecho al aborto es un derecho sacrosanto? ¿Qué pasa con él? Pues déjenme decirles lo que pasa, queda excomulgado. Si es un fiel católico, no puede comulgar. Y aunque no sea un fiel católico, queda fuera de la amistad con Dios. ¿Por qué? Porque ser partidario del aborto lo hace, voy a decirlo muy feo, es un asesino. Así que el próximo 3 de noviembre, millones de personas van a votar en contra del sentido común y en contra de la vida, movidos ¿por qué? Por un paradigma. Trump es un miserable racista, ¿no? Lo que Trump detesta es al narcotraficante. ¿Y cuáles son ahorita los mejores narcotraficantes de la tierra? Pues los mexicanos, ¿sí? Los mexicanos son campeones en Asia, en África, en Europa, en Sudamérica, en México, en Norteamérica. Los verdaderos truchas, los verdaderos narcos más ricos son mexicanos. Les voy a dar un dato que hace 3 días que vi en un estado de cuenta de una familia de narcotraficantes, los Arellano Félix. ¿Saben de cuánto era el saldo en dólares? 495,000 millones de dólares. Casi $1 billón. Esta cantidad es muchísimo más de la que tienen varias naciones de la Tierra. Muchas naciones de la Tierra no juntan esa cantidad en su gobierno. México no los tiene. Ya se los gastó todo el malo. Ya no hay dinero en México. ¿A quién va a recurrir? Pues a los narcos, porque ellos sí tienen dinero. Como a Ovidio, al que acaba de soltar hace poquito, ¿no? El hijo del Chapo Guzmán. Con esto termino mi primera invitación de esta sesión, que va a haber varias. Vamos a descubrir nuestros modelos de pensamiento falsos. Si no los descubrimos, nunca vamos a poder cambiar el argumento. Hay que descubrirlos para que una vez descubiertos podamos cambiar el argumento. Y hace un rato platicaba que mi hijo Juan decía algo tremendamente importante. No hay nada más movilizador de la conducta humana que el pensamiento. Yo quisiera incluso que él tomara unos minutos la palabra, porque esto ya lo sabía yo, pero se lo escuché a él explicar hoy de una manera verdaderamente magistral. Entonces te cedo la palabra, hijo, para que les expliques a todos, por favor, cuál es la importancia que tiene para nuestra vida la forma de pensar que cada uno de nosotros tiene. Bien, sí, les explico. ¿Sí me escuchan?
¿Cuál es la parte del cuerpo que más hay que cuidar? Bueno, pues la parte del cuerpo que más hay que cuidar, desde luego, son nuestros pensamientos, porque así como un hombre piensa, así es en su corazón. La parte más sensible y la que más cuidado debemos tener, desde luego, son los pensamientos. ¿Por qué? Porque de los pensamientos se desprenden las palabras, de las palabras se desprenden las acciones, y de las acciones se convierten en hábitos buenos o en hábitos malos, y terminan por formar un temperamento, una forma de ser, un modo de vida. Y entonces es así como actuamos, como pensamos, actuamos. Malos pensamientos, malos frutos. Buenos pensamientos, buenos frutos. Un hombre se autodestruye por los pensamientos que tiene en su cabeza. Un hombre alcanza el triunfo y adquiere un argumento triunfador por el tipo de pensamientos que él decide tener en su mente. ¿Y a qué voy con esto? Que el arma más poderosa, ¿cuál es? Bueno, el arma más poderosa es la palabra. Y la palabra se desprende del pensamiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las palabras que nos decimos, con las palabras que le decimos a los demás, porque esa palabra va contribuyendo a formar un temperamento y estar picando con cincel el cerebro de las personas que decimos amar. Y se queda grabado para toda la vida. Incluso hay estudios que cada vez que tú le repites una palabra a una persona, va formando una conexión sináptica que se forma de por vida. Y entonces, una vez que se forma esa conexión sináptica o un cableado en el cerebro, por decirlo así, no se quita. O para quitarlo es muy difícil poderlo quitar. Necesitamos de alguna manera reprogramarnos. Si yo quiero incidir en el disco duro de la computadora, ¿cuál es el periférico que utilizo? Pues utilizo el mouse o utilizo un teclado para poder llegar al disco duro de la computadora y poder ver qué es lo que hay adentro. Bueno, pues ¿cuál es el periférico del ser humano? ¿Cómo podemos llegar a nuestro cerebro? A nuestro cerebro llegamos, desde luego, a través de la palabra. De hecho, ¿qué fue el arma principal? Pues de Jesucristo, el Evangelio, la palabra. Entonces, de hecho, nos programamos a través de lo que nos decimos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con esto, desde luego, podemos profundizar mucho sobre un tema. De hecho, Vamos a todo es hacerlo, una sí. sesión, pero bueno, ahí está la idea que quería el doctor. Entonces, cuiden las palabras. Y algo muy importante, así como debemos de cuidar el diálogo que tenemos con los demás, es, y desde luego, fundamental, principalmente el diálogo interno, lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, valga la redundancia. Entonces, ese diálogo interno, ¿cómo es que fluye en tu cabeza? ¿Qué te dices antes de empezar algo? ¿Qué te dices cuando inicias en tu trabajo? ¿Qué te dices cuando estás iniciando una conversación con una determinada persona? ¿Qué te dices cuando ves llegar a alguien? ¿No? Muchas veces dicen, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Pues díselo a tu cara porque parece que tu cara no lo sabe, ¿no? Entonces una cosa es lo que decimos y otra cosa, pues es lo que realmente el cuerpo dice. Algo muy importante que lo voy a explicar en el tema de manejo de las emociones es el cuerpo siempre manda la verdad, manda un mensaje que es la verdad. Entonces el cuerpo difícilmente miente. A veces la palabra puede ser mentira, pero el cuerpo a veces difícilmente miente. Siempre, tarde o temprano, se descubre la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues cuidar muy bien nuestros pensamientos, porque de ahí se desprenden las palabras, y entonces es muy importante lo que nos digamos y le digamos a los demás, porque va formando un argumento para toda su vida, porque es lo que introyecta y es lo que queda grabado de por vida. Ajá, muchas gracias. Muy bien, pues continuando con nuestra sesión, hay otra forma de descubrir cuál es nuestro argumento y modificarlo. Fíjense muy bien. A lo largo de nuestra vida, sobre todo en la niñez, recibimos de nuestros padres o equivalentes, que pueden ser los abuelos, los hermanos mayores, alguien que nos adoptó, de nuestros padres reales o de nuestros padres funcionales, recibimos algo que se llama mandatos dobles. Y a lo mejor en esos momentos, todos o casi todos en este grupo están lanzando a sus hijos mensajes dobles. Vamos a poner varios ejemplos.
Le dice la mamá a su hija de 14 años, o de 8, o de 11, o de X, todavía una jovencita o un adolescente. Mijita, apúrate, baja a la cocina y hazle los huevos del desayuno a tu papá. Muy bien, entonces la jovencita baja a la cocina y empieza a buscar la cacerola, el aceite, la sal, los huevos, y le grita a su mamá, mami, no encuentro nada. Y en esos momentos, ¿qué hace la mamá? Baja y le dice, eres una inútil. Ella hace los huevos en un santiamén y le sirve el desayuno a su marido. ¿Y qué hace sentir a su hija? Una inútil. Porque ¿quién resolvió el problema? Que debió haber resuelto la hija. Se lo resuelve la mamá. Y entonces aquí tenemos un doble mandato. Atención, haz los huevos de tu papá, pero no los hagas. ¿Qué tiene más fuerza? Hazlo, hazlos o no los hagas porque aquí está tu mamá para hacerlo siempre. ¿Cuál es el mandato con el cual esa niña se queda? Eres una buena para nada. Y como decía mi hijo Juan hace rato, ¿qué hay en su cabeza? Soy una buena para nada. No encontré el aceite, no encontré la sartén, no encontré los huevos, no le pude hacer el desayuno a mi papá. ¿Y con qué idea se queda? No sé, no puedo, no sirvo, no estoy lista para casarme, no soy una buena persona, soy una bruta, una burra, una nacida para perder. ¿Quién le hizo creer que no sirve? La mamá, cuando resolvió el problema de hacer el desayuno, en lugar de enseñarle a su hija cómo hacerlo. Mira, mijita, ven, aprende, aquí están siempre los blanquillos. Mira, mijita, ven, aquí está siempre el aceite. Mira, ven, aquí está siempre la sartén. A ver, quiero ver que lo hagas. Al principio bajo la supervisión de la madre. Pero a ver, otro ejemplo tremendamente frecuente. El niño de 5 años, de 11 años, de X años, está haciendo la tarea. Y ya es tarde. ¿Quién termina haciéndole la tarea? La mamá. Entonces, ¿cuál es el mandato doble? Estudia y sé inteligente por un lado y por el otro. Como eres un burro, un bruto, un bueno para nada, mamá tiene que terminar la tarea para que no te pongan una D o un 0 o un 5. Entonces, aquí el mandato es estudia, pero no estudies. Algo todavía peor. A los 30 años, a los 18 años, el papá le dice al chamaco, al nini, mijito, sería muy bueno que ya te buscaras un trabajo, porque ya estás grande y yo no voy a durarte toda la vida, así que busca trabajo para que empieces a ganar dinero. Pero el chamaco empieza a buscar trabajo con ganas de no encontrar. Y uno de esos días le pide a su papá, oye papi, es que fíjate que vi una bici o una moto o un carro de oportunidad. ¿Me ayudas? Cuando tenga trabajo te lo pago. ¿Saben cuándo le va a pagar? El día del juicio final por la noche. Y entonces el papá, condolido de que su hijo no ha encontrado trabajo y no se puede comprar el auto, la moto o la bici, o cuando es más chiquito, el triciclo o el patín del diablo, ¿qué hace el papá? Le compra el coche, le da el dinero, lo salva. ¿Y cuál es el mandato doble que ese niño está asumiendo? Sé un triunfador, sé trabajador, sé autosuficiente. Y cuando ese mismo papá que le dijo todo eso y se lo exigió incluso, le da el dinero, le financia el auto, le regala el auto, la bici, el patín del diablo, la bicicleta o la moto, ¿qué está haciendo el papá? Pero en realidad lo que quiero es que sigas dependiendo de mí. Y lo hace un inútil. Y así tenemos en México unos 12 millones de ninis. En realidad ya no se llaman ninis, se llaman ni, porque ni estudian, ni quieren, ni saben, ni pueden. 4 nis. Ni. ¿Quién hizo los ninis? Pues papá y mamá. ¿Cómo? Resolviéndoles todos sus problemas.
Hagan el examen de conciencia porque estoy seguro que en este grupo, en donde ahorita somos 53, cuando menos la mitad de los papás y la mitad de las mamás andan haciendo inútiles a sus hijos. Mucho cuidado. Ya veo las sonrisas y los codazos que se dan. Qué bueno. Tómala para que aprendas. ¿Sí? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Quieres reescribir el argumento de tus hijos? ¿Quieres que un día sean triunfadores? Nunca les des un peso. Nunca les des dinero que ellos no se hayan ganado. Nunca los salves. Nunca les regales nada, excepto tu amor. El amor es gratis, el dinero cuesta. Si no quieres tener hijos triunfadores, pues sígueles resolviendo todo. Y esto les duele a muchos de ustedes. Qué bueno, me alegra. No se preocupen, ocúpense. No les duela. Sí, que les duela, pues qué bueno que les duela, porque así van a procurar hacer algo que les deje de doler. Entonces, con todo esto estoy ilustrando lo que es el mandato doble. Haz, pero no hagas. Yo te lo hago. Estudia, pero no estudies. Yo te hago la tarea. Trabaja, pero no trabajes. Papá te da todo lo que quieras. ¿Y saben cuánto tiempo se va a pasar así este chamaco? Toda su vida. Créanme que conozco ninis de 60 años. Que todavía viven con sus padres de 90 o de 85. Y el papá de 85, 90, que ya debió haberse jubilado hace 20, sigue trabajando como negro de sol a poco. Ay, porque tiene que evitar que sus hijitos de 60 años se hundan. Porque fueron incapaces los papás de hacerlos independientes y los hijos de lograr su independencia, que es el principal cometido de un padre de familia y el principal cometido de una buena madre. El principal objetivo de una buena madre no es darles de comer a sus hijos, no es resolverles problemas a sus hijos, no es darles de comer, no es darles pescados. El principal problema, el principal objetivo de una buena madre es enseñarlos a pescar. Porque dales un pez y comerán un día. Enséñalos a pescar y comerán toda su vida. Entonces, esto nos vamos a enfocar al argumento que estamos generando en nuestros hijos, en nuestros seres queridos, y al argumento que estamos generando en nosotros mismos. Si quieren cambiar su argumento, entonces hagan conciencia de qué les corresponde hacer a ustedes que hoy está haciendo otro por ustedes. Mándale la liga a este. Explícale cómo entrar. Bien, eso es otro de los asuntos que les dejo de tarea. Descubrir qué están haciendo por el otro, que el otro debe aprender a hacer por sí mismo. Claro, quitarle el plato de la boca, quitarle el pescado que ya le dieron, enfrentarlo a su propia realidad, va a ser muy difícil. Pero háganlo si quieren cambiar el propio argumento y el argumento del otro. No lo hagan de golpe, váyanlo avisando poco a poco. A lo mejor se tardan un mes en voltear la tortilla o una semana, pero no más de un mes, una vez que estamos conscientes de esto. Bien, otra forma de cambiar el argumento, hoy vamos a ver otras 5. Decía Juan hace un rato que el órgano más poderoso que tenemos son los pensamientos. Pues aparte de lo que él ya dijo, debo añadir algo más. El pensamiento modifica la estructura de las neuronas del cerebro. Ejemplos reales. ¿Qué pasa cuando una persona tiene el vicio de la pornografía? Y se la pasa en el celular, o en la computadora, o en el iPad, en el iPhone, viendo pornografía. Y esto lo hace por meses y aún años. Los neurólogos han descubierto algo apasionante. El cerebro se hace chiquito. Ojo, el consumidor de pornografía tiene un cerebro que se enjuta, se achica.
¿Han visto, por ejemplo, un limón podrido? Un limón, cómo se va secando, cómo se va poniendo amarillo, cómo le sale lama, cómo pierde jugo, pierde tamaño, y llega un momento que no sirve para nada. Ya ni siquiera sabe a limón. Ya es tóxico incluso. Pues eso mismo le pasa al cerebro. Una persona que no piensa, que no lee, que no escribe, que no se comunica verbalmente de modo completo, con buena dicción, con buena sintaxis, dándose a entender de todo lo que está diciendo, también el cerebro se hace chiquito. Y otra cosa importantísima, si fumas, si te metes marihuana, si te metes cocaína, si te metes anfetaminas, y esto díganselo a los jóvenes, el cerebro envejece. Literalmente el cerebro envejece. Si tienes 15 años y ya ingieres marihuana, metanfetaminas, no se diga cocaína, tienes el cerebro de un hombre de 40. Menos ágil, con menos memoria, con menos retentiva, con menos inteligencia. Y si sigues varios años más consumiendo lo que no debes consumir ni de lejos, ni de milagro, ni de casualidad, vas a llegar tal vez vivo difícilmente a los 50, con un cerebro de un viejito. Por el contrario, si toda tu vida te has enfocado a lo que voy a decir ahorita, que es la primera, bueno, hoy, en la sesión de hoy, es la tercera forma de cambiar nuestro argumento. Y se va a llamar formación. ¿A qué nos vamos a dedicar los que queramos cambiar nuestro argumento? A obtener formación, que es algo mucho más profundo que meramente obtener información. Estar informado es, a ver, ¿cuándo son las elecciones? A ver, ¿cuáles son los candidatos? ¿Cómo va este candidato y cómo va en comparación con el otro? ¿Y qué ciudades están a favor de y quiénes ciudades están a favor o en contra de fulano o de mangano? Eso se llama información. Y sí, es bueno tenerla, pero eso no es formación. Tener formación es saber por quién, por ejemplo, un creyente debe votar. Por la vida, invariablemente. Eso ya requiere una persona formada. ¿Qué requiere la labor de formación para cambiar nuestro argumento? Acordándose de que el que usa el cerebro no envejece, ni él ni su cerebro. Les voy a contar un chiste para que entiendan, porque luego los chistes son tan impactantes que se nos quedan de por vida. Este chiste, esta es una historia chistosa, aunque en realidad es muy dramática. Consiste en que en la ciudad de Berlín hay una exposición de cerebros. Y esos cerebros se venden a los que los quieran comprar. Hay muchos tipos de cerebro. Uno entra a la exposición de cerebros y dice cerebro Einstein, $1. ¿Cómo el cerebro tipo Einstein, $1? Pues sí, porque pues, lo usó toda su vida, ¿sí? Lo usó toda su vida y ya está muy desgastado. Puede decir el que lo vende muchas cosas para vender el cerebro de $1, aunque en realidad pues no necesita hacerse mucho esfuerzo. Y luego hay de 10 y de 20 y de 100 y de 1000, y el visitante de la feria de cerebros llega a un lugar donde hay una enorme caja fuerte con guardias armados en la puerta y abajo hay un letrero que dice cerebro de $1.000.000 y abajo está la nacionalidad del cuate que tenía ese cerebro, mexicano. Y entonces el turista dice, oye, ¿por qué el cerebro de un mexicano cuesta $1.000.000? Y el guardia contesta, o el guía de turistas contesta, muy fácil, está nuevecito, nunca lo usó. No deja de ser un chiste alemán muy feo, pero es la realidad. El mexicano se distingue en el Concierto de las Naciones por no usar su cerebro. Miren, en la ciudad de Barcelona, España, la gente lee un libro cada 15 días, en promedio.
Eso significa que al año lee 26 libros. ¿Cuántos libros creen que lee un mexicano? 0.4, ni siquiera la mitad de uno. Por eso, nuestro cerebro envejece porque no se usa. Órgano que no se usa, se atrofia y muere, perece. Entonces, ¿cuál es el primer paso para nuestra formación? Y cambiar el argumento. Entrar al mundo de la formación, al mundo de las ideas. Me alegra mucho cuando alguien me dice, oye Juan, mándame tu libro del Pacto de los Generales. O ahora el que más me han pedido es el del cura Hidalgo. Que dicho sea de paso, el cura Hidalgo, hoy es día 16 de septiembre y yo tengo mi bandera a media asta. ¿Por qué? Porque hoy no se celebra nada. El cura Hidalgo fue un asesino, mató a más de 1,500 españoles, solo por ser españoles, embarazó a 6 mujeres. Cuando lo pescan los realistas, llevaba a 3 de sus amantes en su carroza, se robó toneladas de oro y plata que no eran de él, cometió fechoría y media, fue masón, y el único mérito del cura Hidalgo fue que antes de morir fusilado escribió una carta de arrepentimiento. Se confesó y murió en santa paz con Dios. Es el único mérito que tiene. Así que nada de que el 16 de septiembre empezó la independencia de México. Nada más falso que eso. Para saber este tipo de cosas, necesitamos formarnos en historia. ¿Por qué el gobierno de México, sobre todo el mexicano, más que otros gobiernos, por qué tiene un particular interés en que la gente no sepa historia de su propio país? ¿Por qué estamos llenos de mentiras? Juárez, otro monstruo, otro asesino incluso de indígenas. Es más, la conferencia del viernes a las que voy a invitarlos se va a tratar sobre la acción de la masonería en México y Juárez tiene todo que ver sobre este tema. Nadie le ha hecho tanto mal a México que Juárez. Bueno, ahora le toca al malo, ¿no? Ya superó a Juárez en muchas cosas. Y ese personaje, muchísimas personas creen el mito de que Juárez es el benemérito de las Américas y el mejor presidente que México haya tenido. Pues no, es el peor que hayamos tenido hasta antes del mar. Y todavía hay muchísimos millones de católicos en México y en Estados Unidos que se enfurecen cuando alguien se atreve a decir que Manuel Andrés López Obrador es el gran destructor del México actual. En vez de oír razones, en vez de escuchar argumentos, se enfurecen nada más. ¿Por qué? Porque carecen de formación, carecen de información, carecen de cultura. Cultura es lo que cultivamos y cultura es a lo que le rendimos culto. Pues, ¿de qué manera podemos cambiar nuestro argumento? Cambiando nuestros pensamientos. Porque si cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de decidir. ¿Y cuál es la mejor forma de modificar nuestros pensamientos? Adquiriendo conocimientos, adquiriendo datos, información, conocimiento y sabiduría. En ese orden. Adquieres datos, los conviertes en información, los conviertes en conocimiento, los conviertes en sabiduría. Eso es formación. Este es un grupo de formación. Y supone el programa para este grupo y todos los que yo manejo, la destrucción de mitos. Destrucción de mitos históricos, destrucción de mitos religiosos. ¿Cuál es un mito muy religioso, muy mexicano? Es el tipo que va de rodillas a la Basílica de Guadalupe a pedirle a la Virgencita una buena chamba, un buen trabajo. Y como nunca lo encuentra, acaba pensando que la Virgen de Guadalupe es un cuento inventado por los españoles para dominar al país. ¿Por qué? Porque la Virgen de Guadalupe no le consiguió el trabajo bien remunerado que según él merece tener. ¿Cómo merecería ese disque creyente en la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo merecería encontrar trabajo? Pues preparándose, pero si ni sumar sabe,
El otro día vimos una escena verdaderamente denigrante. El gobernador de un estado de acá de la República Mexicana, que se llama Morelos, con capital Cuernavaca, que se llama Cuauhtémoc Blanco, que fue uno de los mejores futbolistas que tuvo México cuando él era joven. ¿Qué creen que dijo ante la televisión internacional? Le preguntaron, oiga, señor gobernador, ¿a cuántos delincuentes hace falta pescar? Y él dijo, literal, repito sus palabras, ya llevamos 4, son un total de 10, nos faltan 7. Llevamos 7. Exactamente así lo dijo. Y lo repitió 3 veces. El señor no sabe matemáticas de kinder. ¿Qué tiene en su cerebro? Aserrín, por decirlo bonito, ¿no? ¿Cómo le decimos en México al disque presidente? Pues hoy le decimos de una manera muy digna de decírselo, el cacas. ¿Verdad? El cacas. Además, él se lo ganó a pulso. ¿Qué dijo el otro día? Fíjense la estupidez que dijo. Aparte de las 2,000 que le llevamos contabilizadas, dijo, el otro día me preocupé mucho porque vi caer al peso. Entonces un periodista le preguntó, ¿de cuánto a cuánto, señor presidente? Y el malo contestó, lo vi caer de 23 a 21. Y todo el mundo soltó la carcajada. Le dijeron, señor presidente, es que si bajó de 23 a 21, no se desplomó, subió. Pues no se lo pudieron hacer ver. No lo entendió. El presidente de la República no sabe sumar y restar. El gobernador de Morelos menos. ¿Y cuántos tenemos gobernando la tierra que no rebuznan porque no se saben la tonada? Porque nunca adquirieron ni datos, ni información, ni conocimientos, ni sabiduría. ¿A qué se dedicaron? A obtener poder. Nada más. Así que quieren cambiar su argumento, ábranse por favor a la labor de formación, que estamos comenzando apenas. Son los primeros meses de un larguísimo camino. Y me da mucho gusto ver cómo cada día me llegan más tareas, más mensajes, más preguntas, tanto a mi chat privado como al colectivo. Sí, el grupo está tomando fuerza. Y muchos que no pudieron estar el lunes están hoy. Y muchos que hoy no pudieron estar me mandan mensajes. Mándame la liga, tuve un accidente, estoy enfermo, tuve que salir de viaje. Todo ese interés por su formación, ¿qué es lo que va a modificar? Su argumento. Y en vez de ser un perdedor, van a empezar a ganar. Y en vez de conformarse con ganar, van a empezar a triunfar. Pero ¿cuál es el boleto? Aparte de romper paradigmas, que fue el primer tema de hoy. Formación. ¿Y en qué terrenos se va a formar un triunfador? Anótelo, por favor. En 5 campos cuando menos. En 5 aspectos cuando menos. ¿Quieren adquirir una magnífica formación para cambiar su argumento vital y llegar a ser un triunfador? La primera área de formación es la psicología, la inteligencia emocional, el dominio de las emociones, el saber tratar al prójimo. Los papás lo primero que van a aprender es saber cómo hacer que sus hijos quieran hacer el bien. No hacer que hagan, hacer que quieran. Es muy difícil. La segunda área para formación es la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Muchos creen que la filosofía no sirve para nada. No. Fíjense, el que sabe filosofía tiene resueltos 3 grandes problemas. ¿De dónde viene? ¿De quién es y a dónde va? Pero no como aquel gallego al que le preguntan, decidme, buen gallego Manolo, ¿de dónde vienes? Pues de Valencia. ¿Y quién eres? Pues un gallego. ¿Y a dónde vas? Pues a Madrid. Y de ahí no lo sacas. Pues no sabe ni de dónde viene, ni quién es, ni a dónde va. Porque no estoy preguntando por geografía, ni por distancias físicas. La filosofía resuelve
¿De dónde vienes? ¿Cómo apareciste en la tierra? ¿Qué tuvo que suceder para que un ser vivo, inteligente y libre como tú pudiera existir? Eso se aprende en filosofía. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu verdadera identidad? Solo lo resuelve la filosofía. ¿Y cuál es tu destino final cuando mueras? Pues muchos dicen, pues la tumba fría. Pues no, fíjate que no. Ese no es tu destino final. Porque si tu destino final es la tumba, ¿saben qué? Pues ya vámonos. Apaguen sus celulares, apaguen sus televisiones, nos despedimos hasta la tumba, a donde todos vamos a ir a parar. Pero eso no es el final de la vida humana. Apenas es, ojo, el verdadero principio. Como es hoy tu vida, será tu eternidad. Acuérdense lo que dije cuando expliqué el argumento triunfador el miércoles pasado. El triunfador tiene sus miras, sus ojos puestos en la eternidad. Así que como estás viviendo hoy, será tu eternidad. Si no estás desarrollando tus talentos, no conocerás a Dios. Ni lo poseerás. Si no estás enfocado al servicio de tu prójimo, ni conocerás ni poseerás a Dios. O peor, lo vas a conocer sin tenerlo en ti y para ti. Formación en psicología. Segundo, en filosofía. Tercero, ¿quieres cambiar tu argumento? Aprende teología. ¿Qué es teología? La ciencia que se ocupa de Dios, de estudiar a Dios. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Desde cuándo existe? ¿Para qué existe? ¿Cómo podemos entender que su existencia es la existencia que la mente humana puede comprender con más facilidad y más profundidad? No hablo de la esencia de Dios, que es inabarcable, porque es infinito. Hablo de su existencia. Una de las sesiones próximas cercanas se va a tratar de eso. Dios al alcance de la razón humana. ¿Cómo podemos conocer a Dios con la inteligencia? De tal manera que no nos quepa la menor duda de que Dios es quien es. Y que si no está en la mira de nuestra existencia, nuestro argumento será cualquiera excepto triunfador. Para eso la formación requiere una profunda, permanente y constante e intensa y entusiasta formación en teología. Cuarta área de formación para cambiar su argumento. Historia. Historia. ¿Por qué creen que en México se nos impusieron puros héroes falsos? El que menos, asesino. Les voy a dar, aparte de lo que ya dije del cura Hidalgo o de Juárez, ¿cuál es el ídolo principal, el héroe principal de la cuatrote, de la disque cuarta transformación? Pues es Emiliano Zapata. ¿Y saben cuál es la triste verdad sobre Emiliano Zapata? Emiliano Zapata fue un guerrillero del estado de Morelos, del estado del sur, al sur de la capital, cuyo deporte favorito era volar trenes, ¿sí?, con pasajeros, secuestrar las mujeres que ahí iban, desde chiquititas, de brazos, hasta adultas de 80 o 70. Tercer paso, violarlas. Cuarto paso, sacarles los ojos con bayoneta. Quinto paso, ponerles pólvora en la cuenca de los ojos ya sin ojos. Sexto paso, ponerles una mecha. Y séptimo paso, hacerlas estallar. Ese fue Emiliano Zapata. Y el otro día el Pejelopostli, mal llamado presidente, se lamentó muchísimo de que unas feminazis entraron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sacaron la fotografía de Zapata y la hicieron garabato. La profanaron, por así decirlo. Miran qué gusto me dio. Por fin alguien pone a este asesino en su lugar, sin siquiera saber lo que realmente estaba simbolizando su acción, que no deja de ser depredadora. Entonces, en México todos nuestros héroes son asesinos. Zapata, Villa, Carranza, el que quieran. No se salva uno solo. Y los que son verdaderamente héroes son desconocidos. Si en estos momentos yo les dijera, tienen 3 minutos para decirme las acciones verdaderas y los nombres de nuestros verdaderos héroes,
y les va la vida en ello. Si no, les corto la cabeza. Pues sería un desmochadero de cabezas interminable. Porque ¿quién me puede decir los nombres de nuestros verdaderos héroes? ¿Quiénes fueron y qué hicieron? No se pierdan la conferencia del viernes para que lo aprendan. ¿Y cuál es la importancia de saber historia? La importancia de saber historia es tener modelos a seguir. Yo no me explico, yo no sería quien soy si desde niño no hubiera conocido a fondo la vida de mi santo patrón, San Juan Bosco. Si no hubiera conocido a fondo desde mi niñez la vida de una heroína maravillosa que es Santa Juana de Arco, que a los 18 años liberó Francia, sin haber jamás visto un arma y sin siquiera saber leer y escribir. Una heroína de una dimensión maravillosa, patrona de Francia. Yo no sería quien soy si no hubiera sabido cómo gobernó España y todo el imperio español, donde el sol no se ponía, que se llamó Isabel la Católica. O Santa Isabel de Hungría, o San Eduardo de Inglaterra, o San Fernando, rey de España, o San Luis, rey de Francia. Si no tenemos modelos históricos de alto valor real, nos quedamos sin qué, sin personas a quien imitar. Porque ¿quién está enfrente de un mexicano promedio? ¿Cuál es el personaje más conocido por la niñez mexicana? El papá ausente. Si bien nos va, porque está trabajando. Pero la mayor parte de las veces no porque esté trabajando, sino porque le puso el cuerno a la señora y ya tiene otra. Por eso la mayor parte de los hogares mexicanos no tienen papá conocido. Nada más piensen en su propia vida. ¿Cuál es el modelo entonces? ¿Un papá adúltero, un papá ausente, un papá lejano, un papá que si acaso es un proveedor, pero no es un educador? No está hombro con hombro, corazón con corazón, mente con mente al lado de sus hijos, al menos hasta la adolescencia. ¿Cuál es entonces el modelo de un mexicano? Pues tengo que contarles una triste historia que explica el México actual. El estado de la República más violento, donde hay más muertes, más asesinatos, más secuestros, más masacres. Hoy 6, mañana 20, pasado mañana 15, y que ya son ahorita, en lo que va de estos 2 años, 71,000 personas asesinadas por el narco y principalmente en Guanajuato. Pero resulta que en el año de 1995, en aquella época gobernaba Guanajuato el señor Vicente Fox, que después en mal momento sería presidente de México. Porque lo ignorante y lo patán nadie se lo quita hasta la fecha. No tanto como el actual, pero también cantaba mal las rancheras. Bueno, pues él me llamó y fui a hablar con su secretario de Educación, porque su secretario de Educación, que era un tipo de mucha altura, buena persona, inteligente, hijo de un gran historiador, don Carlos Alvear Acevedo, me dijo: Juan, estamos muy inquietos por saber, aquí en la Secretaría de Educación Pública de Guanajuato, ¿a quién admiran más los niños de 4º a 6º de primaria de todo el estado? Estamos hablando de centenares de miles de niños, porque es uno de los estados con más población de toda la República, aunque es chiquito, pero es muy densa la población, muy abundante. Y tiene unas ciudades preciosas e increíbles, todas turísticas. Guanajuato capital, San Miguel Allende, Dolores Hidalgo, en fin, sobran. Bueno, pues entonces yo hice el estudio de a quién admiraban más los niños de 4º a 6º de primaria del estado de Guanajuato. ¿Quién creen que fue el personaje más popular, más admirado y más conocido entre ellos? El Señor de los Cielos. El narcotraficante, no Cristo. El Señor de los Cielos, llamado Amado Carrillo Fuentes, porque tenía flotas de aviones dedicadas al narcotráfico. El Señor de los Cielos, que no Cristo, ganó la encuesta. ¿Cuántos años han pasado? 25. ¿Qué edad tenían esos escuincles? Pues entre 8 y 11 años.
hoy tienen 30 y tantos. ¿Y a qué se dedican aquellos niños que admiraban al Señor de los cielos? El principal narcotraficante en la historia de México, solo superado por el Chapo Guzmán recientemente. Así se explica que Guanajuato sea hoy el estado de la República más atascado de sangre inocente, o culpable, pero criminalmente. ¿Cuál era el argumento de esos niños? Pues ser narcos, porque era lo único que veían, lo único que aprendían en la tele, en el cine, en la plática con los amigos, en la escuela, en las noticias. No, pues yo quiero ser como él. Mucha vieja, mucha lana, mucho chupe, muchas armas, mucha fama, mucho poder. Y ahí están las consecuencias, 25 años después. El baño de sangre. Imparable, ¿eh? Imparable. Por eso quiero que se den cuenta de a quién admiras, eso eres. ¿Quién es tu héroe? ¿En realidad es un traidor? Serás un traidor. ¿Es un antihéroe? Serás un antihéroe. ¿Es un mentiroso? Como Juárez, que hasta se fusila el famoso lema del respeto al derecho ajeno es la paz, que él no escribió, él se lo fusiló a un filósofo alemán que se llama Immanuel Kant, y como buen mexicano tranza le puso su nombre. ¿Quién sabía esto? Nadie. Si tú admiras a un personaje que no es santo, que no es héroe, ¿cuál es tu argumento? Trepador, perdedor, empatador, difícilmente ganador y nunca triunfador. Por eso aprender historia es tan importante. Dime a quién admiras y te diré cuál es tu futuro. Dime cuál es tu héroe y ahora cuáles son los héroes. Pues Thalía, tal otra, ¿no? Justin Bieber. Y los nombres sobran. De actricitas que en realidad son prostitutitas, ¿no? Aunque tengan 16 años o 20. Que andan vendiendo, ¿qué? Pues su cuerpo, porque no tienen otra cosa. Muchas veces en mis debates por Facebook les pongo, oye, eres muy guapa, pero ¿cómo tienes la cesera? ¿No tienes algo más que enseñar? ¿Que el pecho, las piernas, las boobies o las pompis? ¿No puedes mostrar ideas? Y me mientan la madre, me cortan, se enfurecen, me insultan. Porque me atrevo a cuestionar que qué tienen y qué son aparte de un cuerpo atractivo. Porque les encanta tomarse selfies y que se les vea todo el gusto, que generalmente no es el original, ya está bastante infladito, ¿no? No importa cuánto les haya costado. Porque ¿quiénes son sus modelos? Pues las niñas de la farándula, ¿no? Las que se hacen megamillonarias en 2 años y saltan a la fama y prostituyen a la sociedad. Ah, pero no falta un roto para un descosido. ¿Cómo son las amantes, las novias y hasta las esposas de los narcos? Pues son mises. Son mises, son mujeres espectacularmente atractivas, pero que brillan por su maldad, por su vanidad, por su soberbia. Este es el México de hoy. Es el México que se construyó con base en un argumento trepador. Nuestro gobierno es trepador desde 1824, casi 2 siglos, porque se dedicó a destruir a la iglesia, a la familia, al matrimonio, a la libre empresa, a la libertad, a los grandes valores. 2 siglos de destrucción culminados de una manera brutal por el actual disquepresidente. Somos a quien admiramos. Somos a quien conocemos, porque con él nos hemos identificado, o con ella. De ahí la enorme importancia de revisar nuestra historia para conocer verdaderamente a nuestros héroes. Y este speech de este momento lo estoy diciendo justamente en el mes de la patria, pero no refiriéndome ni al 13 de septiembre, porque los héroes niños ni fueron héroes ni fueron niños. Es un gran mito. Y tampoco el 16 hay nada que celebrar. Solo empezó una guerra que duró 11 años y retrasó la independencia a otros tantos. Hasta que Iturbide, que sí fue un héroe, la pudo realizar sin disparar un tiro.
sin cometer un solo atropello. Fiesta que se celebra el día 27 y que muy pocos conocen. Y mucho menos conocen cuáles fueron sus rasgos de personalidad como gran triunfador, aunque haya muerto fusilado, disque por traidor, por los masones de su época. Y que destruyeron a México con otro gran empujón. Porque sí, Iturbide nos liberó del yugo de España, que era un yugo suave hasta cierto punto, y nos colocaron los masones bajo el yugo de los ingleses y los norteamericanos de aquel entonces. Masones desalmados, negreros, racistas y masones en su mayoría, que lo único que les ha interesado en estos 200 años es exprimir a México. Cosa que, por ejemplo, Mr. Trump no hace. ¿A quién rechaza Trump? Al narco, al violento, al tramposo, al Mara Salvatrucha de Centroamérica. Por eso le cerró la puerta, ordenándoselo al peje. ¿Cierras la puerta de la frontera sur o te subo los aranceles? Y yo aplaudí. Claro que sí, porque nos libramos de una invasión de 500,000 de delincuentes, junto con 1,000,000 de inocentes. Hay que entender que esto es un paradigma que muy pocas personas entienden, y se los estoy aclarando. Entonces, ¿por qué tenemos que aprender historia? Para conocer a los verdaderos héroes que vale la pena introyectar, imitar y seguir sus pasos. Sin un modelo a seguir, estoy dando elementos para cambiar el argumento. ¿Cómo podemos cambiar nuestro argumento? Teniendo maravillosos modelos a seguir. Por eso dije, yo no sería quien soy sin los grandes santos y héroes que conocí desde muy pequeño, desde los 5 años, por ahí así. Mi tocayo San Juan Bosco, Santa Isabel de Hungría, Santa Juana de Arco, Doña Isabela de la Católica, reina de España y civilizadora de México, del México de entonces, y una docena más. Y finalmente tenemos que aprender, tenemos que formarnos en pedagogía para saber transmitir lo que hayamos podido aprender. No basta con saber, hay que saber enseñar, hay que saber hablar, hay que saber escribir, hay que saber persuadir, convencer, discutir. Y ojo, una discusión no se celebra para vencer al adversario, para demostrar que yo sé más que él. No. La discusión se celebra, y esto lo decían los viejos griegos hace 2500 años, toda discusión viene de discurrir, discutir, discurrir, en busca de la verdad. En infinidad de ocasiones, aquí en este grupo, personas que me han dicho, ¿cómo le hago ver a mi marido, cómo le hago ver a mis papás que por favor no voten por un abortista como Biden? Y les contesto, le ofrezco un debate con él, una discusión con él, no para ganarle, sino para que tanto él como yo avancemos en el conocimiento de la verdad. Se discute para aprender. Entonces, ahí tenemos en síntesis cómo cambiamos nuestro argumento, rompiendo paradigmas, habrá una sesión especial para eso, dejando de hacer cosas que no han servido para nada y adquiriendo formación en 5 áreas: psicología, filosofía, teología, historia y pedagogía. Y nos faltan 4 herramientas que hoy no alcanzamos a ver para cambiar el argumento, que son la oración que existe en segundo plano. Lo voy a explicar, denme un minuto. La penitencia, el sacrificio, que es ayuno, privación de cosas placenteras, cultura del esfuerzo, todo eso es penitencia o sacrificio. Existe también el sacramento. Para cambiar el argumento, ve y confiésate. Suelta tus pecados, suelta tus tiburones en el confesionario de un curita que a lo mejor es peor que tú, pero tiene el poder de perdonar los pecados que el psicólogo no tiene. Yo no les puedo perdonar los pecados. El sacerdote sí, por indigno que sea. Practicar la confesión y la comunión es una maravillosa forma de cambiar el argumento. Y finalmente, cambiar el argumento implica emprender acción.
Estos son 5 formas, algunas de las cuales tendré que profundizar en la próxima sesión. Oración, formación, sacramentos, penitencia y acción. Solamente si incluimos en nuestra vida estos 5 elementos, vamos a cambiar nuestro argumento. Y para terminar, explicaré brevemente lo que es la oración en segundo plano. Por ejemplo, en estos momentos, primero voy a definir qué es. En estos momentos, desde que empezó la sesión, es más, prácticamente todo el día, ¿qué está pasando por mi mente? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, pero no lo estoy diciendo, no lo estoy platicando, lo estoy pensando. En estos momentos pasa por mi mente el Padre Nuestro, el Ave María, la oración al Espíritu Santo. Aquí está en mi mente, por dentro. Si algunos de ustedes saben computación, pueden entender lo que es ejecución de un programa en segundo plano. Tú estás en tu computadora escribiendo, o viendo una película, o haciendo una tarea en Excel, en Word, en lo que sea, y en segundo plano esa computadora se está actualizando. A través de la red le está llegando información que esa computadora no tenía. No se ve en la pantalla. Nada más hay un anuncio abajo que dice actualización en segundo plano. Así es la oración en segundo plano. No la estás diciendo, no la estás recitando, pero está pasando por tu mente. Y no pierdes de vista que el que vive en oración y de rodillas en su interior avanza hacia el paraíso, avanza hacia el conocimiento y la posesión de Dios. Entonces, la oración en segundo plano consiste en el hábito de estar en oración siempre, estés haciendo lo que estés haciendo. A algunos que son muy distraídos les va a costar mucho trabajo hacerlo, pero a otros que no son tan distraídos no les va a costar tanto. Y a los que tengan una gran capacidad de concentración, les va a ser muy fácil estar haciendo lo que hagan sin dejar de estar recitando algún Padre Nuestro, una Ave María, una ejaculatoria, la salve, la oración al Espíritu Santo, cualquier cosa que nos permita estar 24 horas al día unidos en oración con Dios y buscando al mismo tiempo el bien a nuestro prójimo. Háganlo, apréndanlo, mándenme preguntas sobre el asunto, escríbanme sus dificultades, yo con mucho gusto los atiendo para que dentro de un chico rato la gran mayoría del grupo haya aprendido a orar en segundo plano. Eso no descarta la oración verbal, en una iglesia, en el hogar, de rodillas, antes de comer. Señor, dales pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan, dicho a coro y en familia. La oración en primer plano, que es la que se ve, se escucha, se siente, se percibe, no se elimina, se hace también. Pero la otra, la del segundo plano, la mental, la imaginativa, se hace muchísimas horas al día con resultados formidables. En efecto, Dios ilumina tu vida, te da fuerzas, te da energía, te da entusiasmo, te señala por dónde, te inspira. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. ¿Qué tal si lo repites 100 veces al día? Como decía Juan, el poder de la palabra sobre el cerebro. Y una vez que tú colocas esas palabras en tu cerebro modifica su estructura y emprendes una acción que ni siquiera tú te imaginabas que eras capaz de hacer. Así cambiamos el argumento. Espero que haya sido clara y enriquecedora esta sesión y entramos a la fase de preguntas, si gustan. ¿Sí? A ver, ayúdame, Tocayo, por favor. El que quiera preguntar algo, encienda su micrófono y adelante. Yo, doctor. Buenas noches. Adelante. Ya la había escrito, nada más la voy a leer de nuevo. ¿Qué autores recomienda para leer de los 5 aspectos para la formación de cada uno? O sea, ¿qué autor recomienda de psicología, de filosofía, para poder... No quiero que se oiga presumido, me recomiendo a mí mismo. Ok, perfecto. Compren mis libros, aunque sea poquito, compren uno por mes. ¿Sí?
Fíjate, les voy a dar un lema que les digo a los empresarios. Si tú crees que invertir en tu formación es caro, prueba con la ignorancia. Si ustedes creen que comprar un libro por mes es caro, prueben con la ignorancia. Terrible, contundente. Sí me recomiendo porque estoy escribiendo, mis 17 libros están escritos para que la gente sin gran formación cultural, académica o qué sé yo, los pueda entender. Son libros de difusión de ideas y de conocimientos que no vas a encontrar en ninguna universidad, en ninguna secundaria, en ninguna preparatoria, en ninguna biblioteca. Ese ha sido mi cometido. Escribir para el pueblo, donde palpite el pueblo, para que el pueblo se haga consciente de lo que le conviene saber. Y claro, hay muchísimos autores que sí recomendaría, pero ya un poquito más adelante, ¿no? Okay. Sí. Entonces sí, me recomiendo a mí mismo, pero si quiere que les dé algunos nombres de autores intelectuales de fama mundial, pues recomiendo a Aristóteles. Hay un libro de él que se llama Ética a Nicómaco. Ética a Nicómaco. Hay otro libro formidable, lo estoy mostrando en pantalla, que se llama Para Salvarte. El autor Jorge Loring, sacerdote jesuita extraordinario, es la Enciclopedia del Católico del siglo XXI. Es un libro de más de 1000 hojas. Vean la gordura que tiene. Con este tienen para un año o más. Lo recomiendo ampliamente. Otro maravilloso que recomiendo, Redescubre el catolicismo. El catolicismo no es lo que tú crees. Es mucho más amplio, mucho más profundo y superior a lo que tú te imaginas. Hay que redescubrirlo. Porque como la gente en general es católico, dice él que es católico, pero en realidad no lo es, pues va y vota por un tirano, como Manuel Andrés, por un ignorante como él, por un perverso como él, que lo único que quiere es instalar el comunismo en México y destruir a la familia y matar bebés no nacidos y sumir a México en la ignorancia otra vez y en el desastre económico, de seguridad, de educación, de salud, con sus famosas frases de que se mueran los que se tengan que morir. Es selección natural. Que quiebren las empresas que tengan que quebrar. Ni un clavo para ellas, mientras que Alemania invierte casi la mitad de su Producto Interno Bruto para salvar a su país. La presidenta de Alemania, Angela Merkel, aquí se invirtió el 0.4%, es decir, nada. Si me ven con los ojos medio cerrados, es porque me arden demasiado, anoche no dormí, hice un viaje largo de México a Guadalajara, imposible dormir, y por eso se me está cerrando la pupila. Pero no se preocupen. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? No la leo, pero la escucho. Adelante. O tú ayúdame, Tocayo. El autor de este último libro, el de Matthew Kelly, aquí está. Matthew Kelly. ¿Sí? La editorial es, déjame ver, dynamiccatholic.com. Lo buscan en la red y ahí lo encuentran. En dynamiccatholic.com. Lo pueden comprar en Amazon, en alguna librería de esas virtuales. Les llega a su casa, lo pueden comprar virtual o físico. Es maravilloso para la formación en teología, que es la que estoy recomendando con singular vigor. ¿Ok? Okay. Y también en historia, pues les recomiendo a José Vasconcelos, a Carlos Alvar Acevedo, a José Fuentes Mares. Todos fueron mis maestros de historia. Pues recomiendo a mis maestros. Nada más que ellos no escriben para el pueblo, escriben para los intelectuales. Por eso no estoy recomendando de entrada sus libros, porque también son de alto nivel de complejidad. También leer más vidas de santos para ayudarnos a nuestra formación espiritual. Sí, correcto, leer vidas de santos que los pueden encontrar fácilmente en internet. Hay muchísima información válida sobre vidas de santos. ¿Sí? Y sobran, son miles de miles. No millones tal vez, pero sí cientos de miles de personas que a lo largo de 2000 años o más han alcanzado lo que se llama santidad, que se define como la práctica heroica de las virtudes cristianas. Ese es un santo. Y que debiera ser la aspiración de todos nosotros.
la práctica heroica de las virtudes cristianas hasta alcanzar la gloria eterna. ¿Alguna otra pregunta? Es importante aprender a orar y conocer qué pedir. Claro, se debe pedir. Claro que se debe pedir. ¿Quién dijo pedid y se os dará? Pues Cristo, nada menos que Cristo. Y dice, a ver, los pájaros del campo, los animales del desierto y de la selva, Dios se ocupa de ellos a través de la naturaleza. No los deja morir de hambre. ¿Qué no se ocupará Dios del que le pide, del que le ruega, con fe, con tenacidad? Entonces esa oración es oración de petición, pero hay otra, que es la oración de gratitud, y otra, que es la oración de imprecación, como cuando Cristo impreca a su Padre y le reclama: Señor Padre mío, si es posible, haz que pase de mí este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Está reclamándole a su Padre, a Dios Padre, el por qué tiene que sufrir tanto que suda sangre por los vasos capilares de su piel. Cristo sudó sangre de angustia, terror, miedo, ansiedad, por enfrentarse a salvarnos a todos de nuestra cauda de pecados. Entonces Él impreca. Nosotros también lo podemos hacer. Oración de imprecación, de reclamación, para que se entienda bien, de petición y de gratitud. Y también hay otra oración que es la oración de intimidad, en donde tú hablas con Dios, hablas con la Virgen, hablas con Jesucristo como si fuera un amigo íntimo. Y le cuentas tus cuitas, tus preocupaciones, tus dolores, y terminas diciéndole: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bien, con esto respondo a una de las últimas preguntas y daría espacio para alguien más. A ver, ¿quién más me quiere hacer alguna pregunta verbal o por escrito? Todavía tenemos unos minutitos. ¿Quién? Yo pregunto. Adelante, Osvaldo. Sí. Normalmente usted dice de que dejemos de mandar, ordenar, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál sería lo ideal para hacerlo? Y también, normalmente, pues, como no pusimos límites, pero a la manera de ellos, ¿verdad? Nos acoplamos a ellos. Ahora, ¿cómo iniciamos para poner esos límites, para llevarlos a ellos? Te voy a poner un ejemplo real. Tengo una chamaca por ahí de 14 años que abusa de su celular y aprendió ideología de género y ahora resulta que siendo niña quiere ser niño porque entró a un chat en donde unos amiguitos, ¿sí?, gays y de psicología transgénero y algunos ya operados cambiaron de sexo. Entonces la mamá desesperada me dice: ¿qué hago? Pues muy fácil, desaparece el celular para siempre. Que nunca vuelva a tener acceso al celular. Es que se va a enfurecer, se va a suicidar. Hazlo. Hazlo. Lo hizo. Y al principio pues ardió Troya. Pero ahorita esa chica de 14 años ya discute, ya dialoga con su madre. Y la condición que mandé yo como terapeuta es: mientras ella no se abra al diálogo y a romper el paradigma de que es un niño en el cuerpo de una niña, no tiene derecho al celular. Punto. No hay negociación. No tienes automóvil, no tienes televisión, no tienes computadora hasta que la ganes. Y no es que yo te la quite, es que tú la pierdes. Tenemos que ser atrevidos, tenemos que ser firmes en la fijación de límites. El papel de un papá no es que sus hijos estén contentos o complacidos. El papel de un padre educador, de una madre educadora, es que sus hijos quieran ser virtuosos. Y para eso, en uno de los temas que veremos pronto, que se llama estilos de autoridad en el hogar, atrévanse todos a fijar límites que nuestros chamacos no puedan brincar. Les contaré en su momento muchas historias que a mí me pasaron
con mis hijos cuando ellos eran pequeños o adolescentes o jóvenes. Ahora ya todos son adultos y todos se valen por sí mismos y ya nada más me dedico a disfrutar a mis nietos, ¿no? Pero ya no tengo que educar a nadie, bendito sea Dios. Pero, ¿cuál fue una de las herramientas principales? Esto no. Te lo digo una vez y así, suavecito. Y ellos sabían que no había para dónde hacerse. Nada de que, ay, voy a hablar con el abuelito para que convenza a este papá ogro, que me dé mi coche, que me dé mi viaje, que me dé lana, que me dé permiso. Ya sabían que el no es no. Cosa que la mayoría de ustedes no se atreven a hacer, estoy seguro. Atrévanse a poner límites que el otro no pueda brincar. Nada más recuerden, no se enojen. No se enojen, no griten, no insulten, no se enfurezcan, no le quiten el afecto, pero el no es no. Y van a ver cómo problemas que parece que no tienen solución se pueden resolver con una verdadera fijación de límites. Y si se los brinca, hay consecuencias. Y consecuencias de las cuales no los vamos a salvar. Aunque lloren y berren como puerco atorado, ellos violaron lo convenido, pagan las consecuencias. Ni Dios Padre los va a salvar. Eso es una tremenda fuerza educadora que veremos con mucho detalle en la sesión dedicada a analizar los estilos de autoridad en el hogar. ¿Bien? ¿Alguien que todavía pueda proferir la última pregunta? Yo, doctor. Gracias. Sí, José Serna. Gracias, doctor. Una pregunta, van vinculadas, son dos preguntas vinculadas. A ver. Y si se vota por un abortista, pero con desconocimiento, es decir, ignorancia de que lo era. No hay culpabilidad. Y la segunda que va vinculada, en México realmente son pocas las opciones cuando hay una elección. ¿Qué es preferible hacer cuando pues, no tenemos opciones? ¿Eliminar el voto o qué? No, vota por el menos malo. Ok, Que gracias. se llama el mal menor. Y en México tuvimos al menos 3 males menores. Mid era un mal menor que el malo. Anaya era un mal menor que el malo. Y nadie votó por él, o casi nadie. Ahí están las consecuencias. Pero ¿quién tuvo la culpa? Los pastores de la Iglesia Católica que no hablaron con claridad. Si hubieran hablado con claridad, hoy México estaría boyante y progresando y a la cabeza de muchas naciones como modelo a seguir. Y hoy que tenemos un México retrocedido 100 años, porque se votó por un amigo de la muerte, por un abortista y todo su gabinete abortista y todo su partido de la muerte. Los católicos eligieron a su verdugo. ¿Por qué? Porque no tuvieron datos, información, conocimiento y sabiduría dados por quien se las debería haber dado desde hace muchas décadas. Los que deberían haberla dado, calladitos, calladitos. Mientras que los seglares, como yo, que nos consideramos soldados de Cristo, estamos anunciando su evangelio y denunciando la maldad. Ese es tu papel. Anuncia la palabra de Cristo y denuncia la maldad donde quiera que la veas, sin miedo. Y si tienes miedo, pues te lo aguantas y hablas. Porque valiente no es el que no tiene miedo, es el que es superior a su miedo. Gracias. Bien. Bueno, queridos amigos, pues la verdad se me fueron como 2 minutos. Anoche no dormí, he dado otras 2 sesiones de varias horas, pero el entusiasmo que su actitud me produce me llenó de endorfinas para terminar a toda energía, a todo tren, con una sesión más. ¿Cuál es la tarea? Repito la tarea. Empiecen a sospechar, empiecen a cuestionar creencias que ustedes tienen que pueden ser falsas. Y por favor, pregúntenme al chat del grupo, al chat privado, pregunten cosas de las que sospechen que están cometiendo errores para empezar a romper paradigmas. Si bien la sesión del próximo miércoles será para romper paradigmas, ¿ok? Para aprender a hacerlo.
Pues muchísimas gracias a todos, buenas noches y termino con mi frase de siempre. ¿Quieren ser felices? Muy fácil, sean virtuosos, porque solo la persona virtuosa es feliz. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas noches a todos. Gracias a ustedes. Hasta Abran mañana. su micrófono Descansen para todos. oírles. Adiós. Bye. Muchas gracias, doctor. Bye. Un honor, un placer. Doctor, Gracias. gracias. Un abrazo. Que descanse. Gracias, Bye. me voy a dormir ahora sí como piedra. Descansen Gracias, todos. buenas noches. Gracias, misión Buenas cumplida. noches. Buenas noches. Gracias, que descanses. Hasta luego. Buenas noches. Buenas, buenas, buenas. Buenas noches. Déjalos que se empiecen a despedir, si no Ok. los vas a Sí, sí, sí. Bueno, pues qué gustazo es para los que todavía andan por ahí, se están despidiendo. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós, doctor. Bye.